Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como cada miércoles, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este programa. El objetivo de este programa es uno, y engloba varias cosas, digamos, pero el principal es intentar llevarles a ustedes temas ligados al mundo de la calidad, para generar debate, para generar intercambio de ideas, para que hayan opiniones nuevas, para entender la amplitud del mundo de la calidad, que toca directamente lo empresarial, pero está ligado también al desarrollo personal, profesional, a la forma como entendemos nuestro propio desenvolvimiento en las diversas áreas en las que estamos involucrados. Y en ese sentido, Calidad al Día les quiero ofrecer, mejor dicho, para el programa de hoy, los siguientes temas. A ver si alguno de ellos les interesa y quieren estar con nosotros esta tarde de miércoles. Primero vamos a hablar del Perú y del petróleo, porque no habrá competitividad ni crecimiento sin fuentes de energía. Es verdad que aparecen ya a estas alturas nuevas fuentes de energía, más limpias, la electricidad, por supuesto, pero también la energía eólica, el gas en nuestro país. Pero aún hay fuentes de reserva importantes de petróleo en el mundo que nos van a hacer dependientes de los hidrocarburos. Así que queremos hablar con un especialista en el tema de hidrocarburos para que nos diga cuál es la dimensión del petróleo en nuestro país, cuál es su importancia, cuán importante es en el desarrollo energético de nuestro país, por ejemplo. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, en nuestra primera parte del programa. Luego vamos a hablar de una empresa que es muy interesante, porque es una empresa dedicada a facilitar la distribución de regalos corporativos A1, referidos a gastronomía, aventura, estadía y bienestar. Es una empresa que ha apostado por uno de los segmentos socioeconómicos más altos, pero que le ha generado crecimientos importantísimos en sus niveles de venta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su importancia? ¿Dónde radica? ¿Cuál ha sido el éxito en países como Argentina, Chile y Uruguay, donde también está instalada esta empresa? Bueno, representantes de ellas nos van a contar de qué se trata. Y más adelante vamos a hablar de higiene gastronómica. ¿Qué cosa es esto? Con el boom gastronómico peruano, hoy en día se realizan distintas ferias gastronómicas en nuestro país. Y allí vemos manipulación de alimentos a diestra y siniestra. En algunos casos es una manipulación de alimentos muy cuidadosa, con las manos limpias, con agua circulando para que poder tener los platos, los cubiertos, en fin, todo el menaje limpio, pero también nos encontramos con condiciones de servicio absolutamente deplorables, ¿no? Cucarachas, moscas, heces de roedores en cocina, y todo eso tiene que ver con la higiene gastronómica, y no podemos aspirar a la calidad gastronómica si antes quienes están dedicados al rubro no se comprometen a ello y no se comen el cuento de que es importante mantener la calidad en términos de la gastronomía. Así que los quiero invitar a ser parte también de este tema en los bloques del programa, en el segundo bloque del programa. Y en el último bloque del programa, donde ustedes podrán participar, por supuesto, y darnos sus puntos de vista aquí en Calidad al Día. Nos vamos a la pausa, es una pausa breve y presentamos a nuestro primer invitado. Bienvenidos todos, esto es Calidad al Día. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, queremos aproximarnos al mundo del petróleo y de la energía. ¿Está el Perú en capacidad de mirar el futuro apostando por una energía como el petróleo? ¿O el Perú, por su forma de ser, por su geografía, por sus capacidades hídricas, eólicas,
gasíferas, digamos, ¿tendrá capacidad para cambiar la matriz energética que sea sostenible en el tiempo? Bueno, Aurelio Ochoa es un especialista en estos temas. Él ha sido presidente de Perú Petro y experto en estos temas y nos va a acompañar esta tarde. Bienvenido, don Aurelio. Carlos, muy buenas tardes, a sus órdenes. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. El tema del petróleo es el que nos convoca, ingeniero Ochoa. Yo quisiera partir de la pregunta central y es de, ¿es el Perú hoy dependiente del petróleo como lo va a ser en los próximos 5 o 10 años o avisora usted cambios en el uso de la energía? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, Carlos. En primer lugar, debemos recordar que no vamos a poder independizarnos ni en el Perú ni en el mundo los próximos probablemente 20 años. Esa es una realidad respecto al petróleo, ¿no? Y sobre todo de las energías fósiles en general. Entonces, para que tengamos una idea, o sea, no solamente es en el caso peruano, sino también a nivel internacional, ¿no? Y en el caso peruano en particular, nosotros dependemos de los hidrocarburos casi un 70%. 70%. Sí, ¿no? Entonces, entre eso está lógicamente el gas natural, ¿no? Que está 23-24%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, vamos a ser siempre dependientes. ¿Por qué? Porque hay sectores que son cautivos, ¿no es cierto? Y es el sector transportes precisamente, ¿no? Entonces es un poco difícil que pueda independizarse, si podemos llamarle así. Y esto, digamos, se ve inclusive a nivel internacional. Las proyecciones que hace la Agencia Internacional de Energía o el Departamento de Energía de Estados Unidos, por ejemplo, hacen que hasta el año 2035 aproximadamente seguiríamos más o menos la misma tendencia. E inclusive más, el gas que se esperaba que pudiese haber sustituido o por lo menos algo reemplazado pues al carbón, al parecer no va a ser así. Sin embargo, en el caso peruano en particular, nosotros de igual manera vamos a seguir siendo dependientes. Lo que sí es cierto que vamos a ir optando poco a poco en forma gradual, como ya se ha iniciado felizmente, hacia las energías renovables. Entonces, por ejemplo, es interesante ver en el caso sur peruano, donde ya observamos bosques de espejos fotovoltaicos para aprovechar la luz natural. Recordemos que en el caso del sur, el caso de Moquegua, el caso de Arequipa, por ejemplo, la resolana es altísima, una de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso, digamos, favorece la utilización precisamente de la energía solar. Y felizmente, en el mundo han bajado diametralmente de una manera radical lo que son estos espejos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, sí, han bajado terriblemente de precio, ¿no? Gracias en este caso a la industria china en particular, ¿no? ¿Y cómo sería la proporción en los próximos 10 años, por ejemplo? Es probable que estemos llegando a las renovables, ¿no es cierto? En 2, 3, 4, me refiero a las no convencionales, o sea, las que recién inician, porque la hidroelectricidad ya sabemos que está focalizada, ¿no? Sin embargo, en lo que corresponde a la parte, por ejemplo, solar o a la parte eólica, y recordemos que viene de ser inaugurado en la zona de Marcona, por ejemplo, y en el norte, también, ¿no es cierto? Ya estas hélices, grandes hélices, para precisamente a base del viento, para poder generar electricidad. Entonces, recordemos que en este momento tenemos alrededor de 130 megawatts ya generándose en base a lo que es la parte eólica, los vientos, ¿no? Y en el caso solar, en este momento debemos estar más o menos casi en 90 megawatts. Entonces, muy gradualmente estamos subiendo. Ahora, para que tengamos una idea, pues nosotros normalmente tenemos, digamos, un consumo cerca de los 4.000 megawatts, entonces estamos lejos todavía, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, digamos, no en lo que respecta a la parte petrolera, sino en la parte del gas natural, en este momento somos dependientes aproximadamente, fíjese, la electricidad que consume el Perú en este momento, en promedio, el promedio anual es de 43% generada a base de gas natural. La dependencia, digamos, bastante acentuada en lo que es el gas natural. Ya nos hemos independizado, por ejemplo, de los residuales, del diésel en lo que es la parte petrolera. Así es. Pero en cambio, estamos siendo súper dependientes del gas natural en un 43% para lo que es generación eléctrica, ¿no? Entonces, como tenemos los recursos, en este caso hablando de gas natural, entonces no hay problema por esa parte. Pero lo ideal es que nuestra matriz energética se sustente particularmente en lo que son recursos renovables. Claro. Y vamos en esa dirección. Lo principal que ya se comenzó, ¿no? Y recientemente, cierto, pero de una manera, yo diría, bastante veloz, que no va, lógicamente, a superar, quizás decíamos en los próximos 8 o 10 años, pues un 5 o hasta 6% quizás, pero vamos al hecho que ya estamos reemplazando, ¿no? Ingeniero. Ahora, nuestra dependencia del petróleo nos hace también dependientes de la compra del petróleo, porque nuestra producción no abastece la necesidad del país. ¿Es el Perú un país
poco explorado en términos de petróleo? Totalmente. El país es un país semi-explorado. Sin embargo, en el exterior, y ese es un dilema que justamente nosotros lo veíamos ahí en Perú Petro, cuando íbamos al exterior, en que se toma al Perú como un país de alto riesgo geológico. Es decir, de esa manera lo conciben, bueno, lo concebían. Entonces, lo que se trató en todas las, digamos, reuniones internacionales era demostrar que el Perú en realidad no era de alto riesgo geológico, lo que era un país inexplorado o semiexplorado, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, el asunto es que en este momento, por ejemplo, es poco lo que se ha explorado en el Perú. Entonces, para que tengamos una idea, nosotros tenemos 18 cuencas para poder justamente buscar petróleo, de las cuales solo la mitad han sido algo exploradas y solamente 2, la de Talara y la de la zona esta del Marañón, son las que más, digamos, se han trabajado, pero el resto, las otras, en este caso, alrededor de 9 cuencas tienen 0 o a un pozo como máximo exploratorio perforado. Entonces, lógicamente, digamos, con esa incidencia exploratoria, definitivamente hay mucho todavía por descubrir. Ahora, y acá viene, digamos, lo que a colación, me parece que todos los inversionistas se quejan en el caso peruano, es el caso de la tramitología, ¿no? De la permisología. Solo para explorar, además. Y es justamente, entonces, efectivamente, entonces, ¿qué es la primera etapa? Es decir, para buscar, ¿no es cierto?, petróleo. O sea, todavía no hay ni la certeza de que ha encontrado, y menos todavía de producirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un proyecto puede demorar, y eso es justamente lo pesado, y lo que, en cierta manera, en el exterior, un poco que le estaban y casi le están echando la cruz al Perú. Ese es un dilema que tenemos que revertir, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando se observa que un proyecto, en este caso petrolero, recién pues a los 10 años o a veces a los 15 años comienza, digamos, a cuajar. Entonces, lógicamente, la gente se desalienta. Me refiero a los inversionistas. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa es una situación que tiene que revertirse. Ahora, se esperaba que, digamos, con este SENACE que se ha creado justamente después de la iniciativa de Perú Petro en su momento ante la propia Presidencia de la República, bueno, hasta el día de hoy tantos ofrecimientos han habido, pero hasta el día de hoy todavía no funciona. Entonces, el SENACE, para que tengamos una idea, corresponde precisamente a lo de la famosa ventanilla única que se estimaba que podría, digamos, favorecer todo esto. Sin embargo, todo ha quedado de esa ventanilla única necesito hablar con usted en el próximo bloque del programa. De acuerdo con el mayor Gracias por estar con nosotros, ingeniero Ochoa. Hacemos una pausa, estamos hablando de energía, estamos hablando del petróleo, el tema es fascinante por donde se mire. Volvemos en un instante en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja en los 91.1, líder en peruanidad, estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando de la energía, estamos hablando del petróleo con el ingeniero Ochoa. Él ha sido expresidente de Perú Petro y experto en hidrocarburos. Ingeniero Ochoa, antes de entrar a lo de la ventanilla única, ya para terminar de hablar un poco de nuestra geografía y de las posibilidades que tiene el Perú, ¿hay presunción por la calidad de terreno, de territorio, de geografía, que seamos un país petrolero? Ciertamente, con un gran potencial petrolero si lo comparamos, por ejemplo, con Colombia, ¿no?, que es nuestro vecino. Es un territorio muy similar, no sé, desde el punto de vista geológico, pero lógicamente las diferencias entre ambos es que allá la permisología que también existe tiene otra calidad. Hablando precisamente de su la programa, calidad, ¿no? Justamente. Entonces, esa es la temática que habría que considerar. ¿Qué significa eso en uno y en otro sitio? Bueno, en el otro, que por ejemplo yo puedo perforar como lo hacen al año, y justamente hace poco estuve por allá, 150 pozos al año exploratorios, ¿no? Y en el caso de Perú hay un promedio de 7 pozos al año, salvo en el periodo que estuvimos ahí en Perú Petro, en que se perforaron 18 pozos, pero fue una subida y después otra vez, ¿no? Entonces, en este momento estamos con 7 pozos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, definitivamente es una diferencia pues radical, abismal. ¿Y en qué radica esa diferencia? Bueno, la diferencia radica en la permisología. Por ejemplo, para que tengamos una idea, el caso de la sísmica que tanto se estuvo discutiendo acá en el Perú. Allá
hay un compromiso ambiental, pero a la vez una garantía bancaria, una fianza, ¿no es cierto?, que la empresa deposita y dice, si yo algo voy a, digamos, dañar eventualmente, que no se daña, pero suponiendo, entonces pongo mi garantía, de tal manera, entonces que, digamos, está cubierta la comunidad, está cubierto el ambiente, en otras palabras, ¿no? Entonces se le da el permiso, porque la sísmica no es una operación que vaya a dañar en realidad, lo que sí es la perforación, allí sí tiene que cumplirse con todo. Pero ¿qué pasa acá? Para sacar un permiso de sísmica puedo demorarme 2 a 3 años. Es decir, es algo, pues, digamos, inconcebible desde todo punto de vista, que desalienta. No, en Colombia le pueden dar a los 3 meses. 3 meses. Claro, 3 meses. La parte de la sísmica, inclusive, si es en una zona que no tiene, digamos, mayor repercusión, puede salir inclusive en 45 días, ¿no? Entonces, en una zona muy difícil puede estar entre 3 a 4 meses. De acuerdo. ¿No? Miremos el detalle entonces de esa permisología, como dice usted, en esos 2 o 3 años. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en todos los sectores. Para que tengamos una idea, por ejemplo, hace poco, cuando se habló del gasoducto surandino, ¿no es cierto?, la empresa señalaba que podría tener alrededor de 2.000 a 3.000 trámites para poder desarrollar el gasoducto subperuano. Entonces, eso desalienta a cualquier inversionista. Entonces, bueno, no es tanto en el caso de un pozo, en el caso de una exploración, pero aproximadamente debemos estar hablando de unos 80 a 90 permisos. Eso, por ejemplo, no puede haber. O sea, en todo caso, si los hay, es el Estado el que debe facilitar a través de la ventanilla única. ¿Qué significa eso, ingeniero? Significa de que los organismos, en general los organismos públicos, a través de una ventanilla, en este caso de una X, que podría ser Petro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces canaliza a todos los sectores públicos de tal manera que no sea el inversionista el que tenga que ir a tocar, a rogar, en este caso, ante los feudos que significa, digamos, algunas oficinas de la administración pública. En cambio, cuando es entre el mismo sector público, entonces lógicamente eso facilita. Entonces simplemente uno deposita su expediente y es la encargada, Petro, por ejemplo, la que trata de ver toda esta tramitación en los diferentes organismos públicos, ¿no? De tal manera que no haya esa situación que pudiese inclusive degenerar, que en algunos casos ocurre, ¿no es cierto?, en que algunos funcionarios pues aprovechan de esa su situación, ¿no es cierto?, privilegiada, y lógicamente a veces no siempre pues de una manera correcta, ¿no? ¿Y percibe usted que ninguna de estas instancias está dispuesta a dejar sus fueros o los controles administrativos por un tema de poder? Justamente porque en cierta manera eso constituye la razón de ser a veces de algunos funcionarios, ¿no? Entonces una especie de pequeños feudos, pero precisamente para eso está pues la reforma, que normalmente por lo menos en esos aspectos además ahí se calidad de corrupción, ingeniero, dicho sea a eso yo no quería hablar de esa palabra, pero la verdad justamente hacia eso podría eventualmente y seguramente en varios casos eso ha ocurrido. Entonces me parece que por ejemplo eso tiene que limpiarse. Entonces ¿qué pasa? Se esperaba que con el SENACE, con la creación del SENACE, esto pudiese, digamos, implementarse, pero hasta la fecha no, porque inclusive la titular o el titular de esa entidad declaró, dijo, no va a haber ventanilla única. Entonces una contradicción a la propia, digamos, naturaleza de la ley que dio digamos, lugar a esta creación de la entidad esta. ¿Es posible que la decisión política en este tema no se haya tomado porque queda el recuerdo de Conga y el temor de la posibilidad de lo medioambiental ahí atravesado? No creo, porque en el caso de la industria petrolera, recordemos, no están cercanas pues a las ciudades, ¿no es cierto? Ese es un tema diferente. Entonces están totalmente dejadas en selva virgen muchas veces, entonces no hay ese aspecto. Ahora, que hay lógicamente, puede haber incidencia en las poblaciones aborígenes, eso es cierto, pero precisamente para eso se toman, digamos, las precauciones. El caso de Colombia, fíjese, el caso de Colombia es particular. En Colombia, cada mes hay 1 o 2 voladuras de ductos, gasoductos, oleoductos, ¿no es cierto? Por parte de las FARC. Por parte de las FARC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y aún así, las empresas están en ese territorio. Entonces, esa es una demostración que las empresas no tienen miedo, ¿se da cuenta? Afrontan. Y ese es uno de los riesgos que normalmente la industria petrolera, no solamente en Sudamérica, sino en otra parte del mundo, digamos, afrontan, ¿no es cierto? Entonces, no es eso lo que los intimida la burocracia. Ese es el tema de fondo. ¿No es una industria, la petrolera, que no va a contrapié de los cambios en los temas medioambientales? Es decir, ¿es una industria que ha mejorado sus perfiles y sus formas de manejo que ya no impacta? Fíjese, en la parte de explotación,
lógicamente hay malos recuerdos en la selva no peruana. Y eso es cierto, algunos. Y no solamente en el Perú, ¿no? Sino, pero ojo, es en la selva no peruana las antiguas, en este caso, operaciones. Pero, por ejemplo, hoy día vemos... El caso del Exxon Valdez, por ejemplo, con el transporte, también es mítico, claro, en Alaska. En el mismo Alaska, ¿no? Pero hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso no se ha vuelto a producir. No se ha vuelto a producir. No, felizmente. Bueno, se produjo después en el caso del Golfo de México. Recordemos cuando un pozo se estalló, en uno de la misma British Petroleum. Pero ¿qué pasa? Eso, digamos, es de una manera muy ocasional, ¿no es cierto? O sea, no es una cosa que se pueda repetir, entonces se toman todas las precauciones del caso, ¿no? Ahora, si no, bueno, ocurre de todas maneras una situación, pues, digamos, ya que no sea previsto, imprevisible, ¿no es cierto?, de fuerza mayor, podemos llamar. Pero eso no es, digamos, el componente común. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Los reglamentos en el caso peruano son muy estrictos, bastante estrictos. Entonces, es muy difícil que se produzca porque inclusive la misma tecnología petrolera pues ha evolucionado de los años 70, 80. O sea, hoy día totalmente distinta. Para que tengamos una idea, por ejemplo, la propia industria del carbón en el caso de Estados Unidos. ¿No es cierto? Ellos, más o menos el 42% de su energía eléctrica la producen a base de carbón. Entonces, imagínense, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el caso petrolero, y cuidando lógicamente las normas ambientales de los estados, ¿no? Bueno, hay estados mucho más, digamos, radicales, cuidadosos, ¿no? Entonces, en el caso peruano, nosotros nos hemos ido a una legislación, mejor dicho, de aplicación de la legislación como que fuésemos Suiza, ¿no es cierto? Entonces, al final nos hemos ido al otro extremo. No, nos hemos ido al otro extremo. O sea, a mí me parece que tiene que haber necesariamente, o sea, en eso sí, absolutamente creo que nadie estaría en desacuerdo que esto tiene que cumplir, o sea, las reglas ambientales, ¿no es cierto? Pero lo que no debe irse es a los extremos, como les señalaba en el caso de la sísmica, que no hay ningún daño. O sea, es un daño mínimo, bueno, le bajará un árbol, por decirle, ¿no? Pero vuelve a crecer, en fin. Pero ¿qué pasa? Suponiendo que hubiese, ¿no?, que algo sucediese, entonces en la verificación del caso simplemente todo eso se evalúa y la empresa tiene que pagar porque ha depositado una fianza, ¿no? Ahora, en el caso de la explotación, esa ya es, digamos, ese es otro cantar, allí se toman otro tipo de medidas, eso es en todas partes del mundo, ¿no? Allí no nadie, digamos, exige que eso se relaje absolutamente, pero sí hay otras, digamos, gestiones como en el caso de la sísmica que les señalaba, porque ni siquiera se ha descubierto el hidrocarburo, lo único que se está tratando en el caso de la sísmica es hacer una especie de radiografía o tomografía del subsuelo para ver si hay o no estructuras favorables para encontrar petróleo. Después de la sísmica es que viene ya la decisión de perforar o no. Entonces, lo primero que tengo que por lo menos saber, oye, ¿hay o no posibilidades de perforar en esa zona? Cuando tenga que perforar, tomo todas las medidas del caso, definitivamente, ¿no? Eso absolutamente no tiene por qué relajarse. ¿Muchos proyectos se quedan en la etapa de la sísmica? Se quedan. Por supuesto, porque al final no se encuentra lo que se esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas han hecho todas las gestiones y luego de lo cual ve que por las puras hicieron las gestiones porque tampoco hay una estructura favorable, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente van a perforar. Ahora, ¿son estas exploraciones que demandan mucho dinero, ingeniero? Sí, pero sobre todo es la parte de la perforación del pozo. Para que tengamos una idea, un pozo exploratorio en la selva peruana puede costar entre 10, 15 millones de dólares y 100 millones o más en determinadas circunstancias. O sea, pozo. Un solo pozo. Y podría ese pozo perforarse, ¿no es cierto?, durante 3, 4 meses y luego de lo cual no tiene petróleo ni tiene gas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es, digamos, el riesgo de la industria. Claro. Entonces, como es una industria riesgosa y si a eso le vamos a cargar, ¿no es cierto?, toda esta temática de la tramitología, entonces lógicamente dicen pues al Perú, bye bye Perú. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces las empresas se están yendo. Ese es el dilema. Y acá viene el otro tema que justamente ahora se van a comenzar a ir más todavía, y no solamente del Perú, sino de otras realidades, como en el caso del propio Colombia. Colombia está muy preocupada, ¿no es cierto?, de que las empresas ya están observando el potencial que tiene México con esto de la desregulación. En el caso de México, una reforma petrolera importante. Esa es, le llaman ellos la reforma energética en general, ¿no? Pero es la petrolera en particular. Entonces, ¿qué pasa? Desde la época de Lázaro Cárdenas, allá en 1938 todavía, entonces, ¿qué pasa? Pemex, Petróleos Mexicanos, tenía el monopolio, ¿no es cierto?, de lo que es la industria del petróleo. Entonces, no hacía ni dejaba hacer. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha ido declinando su producción y, lógicamente, no han ellos explorado una serie de zonas como la zona del Golfo de México. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo decía, pero ¿cuándo? O sea, no haces ni dejas hacer.
déjanos entrar, o sea, en asociación, en cualquier forma, ¿no? Entonces, como había una ley, inclusive más, que señalaban el caso de la propia Constitución, entonces han tenido que modificar todo, y eso es lo que acaba de lograrse. Entonces, todo el mundo en este momento, ¿no es cierto?, está con la expectativa de México. O sea, le han quitado el monopolio del petróleo a Pemex. Así es, así es. Entonces ya significa que cualquiera por entra. supuesto. Entonces ahora ya hay una convocatoria que pronto debe darse, una licitación para los lotes petroleros. Entonces ya está en esa etapa. Entonces todas las empresas, lógicamente, lo ven como una especie de Arabia Saudita en América. Eso es más o menos, ¿no? Entonces, como usted comprenderá, en el caso peruano en particular, por ejemplo, que no se ha encontrado casi nada, ¿no es cierto?, porque no se ha perforado, no es porque no haya. En el caso de Colombia, entonces todo el mundo comienza a preocuparse de que todos estos inversionistas ahora vean, ¿no es cierto?, el Arabia Saudita de las Américas, que sería en este caso México. Que además está probado que hay petróleo. Digamos. Definitivamente, porque ellos están produciendo alrededor de 3 millones de barriles diarios. Es menor incluso, ¿no? Claro, entonces, y está declinando, pero ellos tranquilamente podrían estar produciendo el doble o más. Esa es la situación. Entonces, todo el mundo, lógicamente, es como una especie como un panal de abejas, casi. Todo el mundo va a tratar de ir justamente a México y están, digamos, en plena elaboración de reglamentos y todo. Es una especie de desregulación, es un despertar petrolero en el caso mexicano. ¿Debe pasar lo mismo en el Perú? Debiera pasar, pero precisamente creo que si no nos ponemos las pilas habremos perdido en este caso la oportunidad, porque ya me parece que como ha ocurrido con la petroquímica, que las empresas se han comenzado a ir, ¿no es cierto? Hay una petrolera o una petroquímica que se ha ido a Estados Unidos porque simplemente vio que acá estaba, digamos, perdiendo tiempo, ¿no? Allá tiene un gas más barato, tiene una serie de facilidades de infraestructura y todo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también nosotros estamos en este momento observando el éxodo, no solamente ya de la petroquímica, de empresas petroquímicas, sino también de empresas petroleras. Ingeniero Ochoa, ha sido usted muy claro, ha puesto el acento en los temas complejos. Muchísimas gracias por habernos Siempre acompañado. a sus órdenes, Carlos, muy gentil de la invitación. Aurelio Ochoa, ingeniero y expresidente de Perú Petro y experto en hidrocarburos, que nos ha hecho ver el tema de la desregulación y de la ventanilla única. Es decir, regulación sí, pero con estándares que se adecúen a las necesidades del Perú, plantea el ingeniero Aurelio Ochoa. Hacemos una pausa y volvemos en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Bien, con el boom gastronómico peruano, hoy en día se realizan distintas ferias gastronómicas en nuestro país. Y allí vemos la manipulación de alimentos a criterios del vendedor, algunos casos con supervisión técnica, pero en otros no. Y esa manipulación de alimentos conlleva una serie de complejidades y problemas para la salud de las personas. Es aquí cuando hablamos de inocuidad alimentaria y la necesidad de una alimentación que no haga daño, que sea inofensiva. La bióloga Malena Muñoz, doctora, especialista en inocuidad alimentaria, está con nosotros. Yo quiero darle las gracias porque nos acompaña esta tarde. Bienvenida, Malena. Gracias a ti. Un gusto tenerla aquí. Igualmente, gracias a todos los oyentes, ¿no? Gracias también por la oportunidad para poder manifestar, ¿no? Un poco del trabajo que actualmente estamos realizando. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Sí. Ahora, vamos por partes. El sentido común nos haría pensar que quien pone un restaurante, lo primero que está pensando es en dar un servicio estupendo para que regresemos. Y ese servicio estupendo no solo pasa por una rica comida y un buen servicio, sino por el tema de la limpieza. ¿Vamos entendiendo eso en el Perú? ¿Se va entendiendo o no necesariamente todavía? Muy buena pregunta. Te comento, ¿no? Antes, tal vez hablar de calidad, inocuidad, era algo, ¿no? Muy ajeno, ¿no? Al conocimiento, a nuestra parte de nuestro diccionario, tal vez ¿Entiendo? no sabíamos, ¿no? qué es. Actualmente la información está tan globalizada que sí se están interesando, ¿no? Acerca de conocer más de lo que es calidad e inocuidad. Como tú lo has dicho, ¿no? Inocuidad, que viene a ser libre de contaminación, ¿no? Que es lo que nosotros o estamos buscando, o también como consumidores tenemos más conocimiento y queremos que lo que adquiramos, o el producto o el servicio en cuanto al tema alimentario, sea totalmente libre de contaminación. De acuerdo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen quienes tienen restaurantes para descuidar el tema de la inocuidad alimentaria? Mira, lo más frecuente tanto en
en realidad es para todos aquellos que expenden comida, ¿no? De acuerdo, vamos a extenderlo. Restaurantes, vienen a ser clubes también. Seguro, ¿no? mercados. Mercados, ferias gastronómicas, que ahora está muy en boga, las ferias. En realidad el tema va por la manipulación de los alimentos, que son las BPMs. ¿Qué son las BPMs? Son las buenas prácticas de manufactura o manipulación. ¿No? Entonces, lo que queremos nosotros es inculcar, ¿no?, a que los manipuladores en los restaurantes, desde el administrador, desde el productor, ¿no?, porque es una cadena en realidad todo el proceso alimentario. Entonces, instruirlos a que tenemos que, ¿no?, llevar todo un proceso con calidad. De acuerdo. ¿Dónde falla el proceso por lo general? Mayormente estos procesos fallan directamente en el área de cocina. Cocina. Sí. ¿Qué pasa ahí? En cocina se viene dando siempre el tema de la falta tal vez de la indumentaria adecuada, ¿no? En los procesos de lavado de manos, que también son muy importantes. Justo ahora el 15 de octubre se viene el Día Internacional del Lavado de Manos. Uñas cortas. Exacto. Por ejemplo, que parece una tontería, pero ahí la el suciedad tema, se acumula. Sí, ¿no? a quien no es muy agradable tal vez que te presenten un sándwich que tal vez sabroso, riquísimo por fuera y dentro encuentras un cabello. Por ejemplo. Entonces, y que se ha dado. ¿No? No, por supuesto que se ha dado. Entonces, lo que buscamos es, ¿no?, un poco eliminar ese tipo de cosas, ¿no? De que el personal tome conciencia, ¿no?, de que el alimento, aparte de ser rico, sabroso, saludable, tiene que ser inocuo. Algunas personas, en ese caso que ha planteado, señalan, es que para mí es muy incómodo ponerme gorrito porque no me queda, no sé, no me gusta, me hace sudar, dicen algunos. O otros podrían decir cosas como, es que si yo manipulo con guantes los alimentos no voy a sentir la textura y no voy a poder cocinar bien. Comienzan a aparecer una serie de pretextos y de excusas para salirse un poquito de la norma. Sí, es verdad. Un poco lo que nosotros buscamos como empresa, ¿no? Nuestra empresa Focus Gold Consulting, que está... Que asesoran a estos... Asesoramos a todo ese tipo de empresas, restaurantes, claro, hoteles, ¿no? Un poco para guiarlos a que el tema de las normas, lo que te pide DIGESA, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Mediante inspecciones, programas también de vigilancia sanitaria, ¿no? Hacemos con una guía, un checklist de que cumplan todo lo que nos exige la normativa, la 363, que es para restaurantes y establecimientos afines. ¿DIGESA tercericen ustedes? DIGESA, nosotros somos la parte de prevención. Ya. Porque DIGESA va con un tema de visitas inopinadas. Así es. Entonces lo que los restaurantes buscan para evitar una multa, pero aunque no debería ser así, ¿no? Debería ser para no pasar solamente... la valla, ¿no es cierto? Los buscan a ustedes. Claro, y que no sea solamente una práctica para evitar las multas, nos contraten, sino que sea algo que ya sea constante y que ellos mismos, a manera de prevención, siempre no busquen un poco del tema de mantener la calidad dentro de los procesos de sus restaurantes o establecimientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la comida, cuando el alimento no es inocuo? ¿A qué estamos propensos? Mira, cuando un alimento no es inocuo, estamos propensos a las ETAs. ¿Qué son las ETAs? Las ETAs son las enfermedades transmitidas por alimentos y esto viene a raíz de una mala manipulación. Todo radica esencialmente en la persona que prepara el alimento, ¿no? Si nosotros naturalmente en nuestra piel tenemos bacterias como los Staphylococcus aureus, pero en grandes cantidades, y si la persona, por ejemplo, incido mucho en el tema del lavado de manos, no se lava, por ejemplo, frecuentemente las manos, prepara el alimento y viene una contaminación cruzada. Claro. ¿No? Hay 3 tipos de contaminación cruzada, que viene a ser de alimento a alimento, de persona a alimento y de superficie a alimento. Es decir, el tema de las tablas de picar, que también es muy importante, ¿no? Usar una tabla de picar para verduras, usar una tabla para lo que son carnes, otra para pescados, para quesos. Esos detalles son los que hacen que tal vez dentro del proceso haya una contaminación cruzada y venga lo que son los resultados, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs. Entonces, pero Malena, si en este momento nos está escuchando alguien que tiene un pequeño puestito, dirá, ¿y de dónde voy a sacar yo 13? Tantas tablas. 3 tablas para pescado, para carne, para ver. Ahí estamos ¿Cuál es el nosotros. mensaje para el pequeño?
Muy bien, muy buena pregunta. Sí, mira, nosotros la idea es no perder nuestras costumbres culinarias, no perder la manera de, la tradición de cómo preparamos un alimento, tal vez, ¿no? Como antaño, como se hace con la cuchara de palo, tal vez que dice, no, pero me sale mejor con esto. Sino es mantener de cierta manera la higiene. Entonces, si contamos con una tabla o dos tablas, ¿no? En el caso del pequeño empresario que está empezando con un pequeño restaurante, Ajá. entonces nosotros los adecuamos, ¿no? Adecuamos a que sigan los procesos de limpieza. Tal vez usa dos tablas, no las 4, Pero lávala súper bien. lava con el tema de las dosis de lejía, ¿no? Que se necesitan para la desinfección total de las superficies de las tablas, en este caso, ¿no? Que estamos comentando específicamente de las tablas. Pero sí hay maneras de cómo adecuarse. O sea, no es difícil mantener un alimento o el proceso inocuo. Siempre hay una forma. Nosotros que somos un pool de biólogos, ¿no? Que estamos trabajando en FGC, tratamos de adecuarnos, ¿no? a que tanto el pequeño, el mediano o el grande, ¿no? Según también la manera de cómo ellos están trabajando, nosotros también nos adecuamos a su estilo, correcto. ¿no? A su estilo de trabajo. Animales en cocina, inaceptable, ¿no es Totalmente, cierto? totalmente, Carlos, totalmente, sí. Ni siquiera en las pollerías más famosas ni en franquicias muy conocidas, está ¿no es cierto? totalmente prohibido el tema de animales, ¿no? El tema es por un tema de higiene, ¿no? Igualmente en las ferias gastronómicas no se permite el tema de los animales, ¿no? La presencia de animales, ¿no? Porque causa también la contaminación cruzada. Nosotros te comento, ¿no? Hemos participado de la Feria Invita Perú, ¿no? Asesorándolos y haciéndoles todo un programa de vigilancia sanitaria, porque consideramos que las ferias también tienen que contar, a pesar de que son por temporadas, pero ellas también tienen que mantener estos estándares de calidad, de ¿no? acuerdo. Hacia tanto nuestro público peruano como para el extranjero. Malena, perdóname, ¿y quién supervisa la inocuidad alimentaria en los productos industrializados? Mira, por ejemplo, una fábrica que haga salchichas, ¿qué le pondrán pues a las inimaginable saber qué cosa va ahí? Sí, es verdad. Felizmente acá, bueno, sí tenemos el ente regulador, ¿no? Tanto el Ministerio de Salud como DIGESA, ¿no? Que sí está este año, sí están incidiendo muchísimo con las inspecciones inopinadas, ¿no? Debido a las cumbres también que se están viniendo ahora acá en el país, y van a venir más de 15.000 personas ahora por la cumbre de la ley del medio ambiente, ¿no? De lo que van a venir una serie de visitantes del exterior del extranjero, ¿no? Y de todas maneras van a disfrutar de nuestra gastronomía peruana, así que con mayor énfasis se está dando ahora este tipo de vigilancias, y por ello es que también el tema de participar en este tipo de ferias también apoya a que sigamos manteniendo, ¿no? Los estándares de calidad que es tan importante. Un último tema en este mismo sentido. No se puede cocinar sin agua. ¿Qué hacemos con la calidad del agua en la preparación de los alimentos? Dentro de los programas que nosotros estamos elaborando, ¿no? Son los programas de vigilancia alimentaria completos, que incluye también vigilancia del agua, ¿no? De los residuos también, ¿no? Porque también dentro de los restaurantes, ferias, también viene a ser la recolección de los residuos. Entonces, un poco llevarlo, ¿no? A que se cumplan acorde a la normativa, porque no solamente es la 363, tenemos otras más. Está la 034 de la inocuidad alimentaria, de vigilancia y control de alimentos y bebidas, la 007. Entonces, toda esta serie de normas, porque hay un pool de normas, ¿no? La idea es consolidarlas o resumirlas y que sea de una manera fácil para entender, ¿no? Un lenguaje más rápido. Claro. Y un lenguaje más fácil para que el manipulador o el dueño del restaurante o el tema de las cadenas de hoteles no puedan con mayor facilidad adaptarse a este tipo de normas. Y el tema del agua, que también es muy importante, porque se tienen que medir los estándares de calidad con análisis microbiológicos, y no solamente también del agua, sino también de los alimentos y de los manipuladores, porque te comento que dentro de los programas hay también tomas de muestra,
que nosotros realizamos, ¿no? Para medir, según también DIGESA, que tiene unos estándares de límites, Entiendo. ¿no? Los controles de manipulación de superficies vivas, superficies inertes y también los controles de, sobre todo, el tema de ensaladas, Correcto. que es un punto crítico. Malena Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido usted muy clara y nos ha explicado además las cosas de una forma didáctica y además apelando al tema de la calidad, que es lo que nos interesa a nosotros. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos los invito, ¿no? A que nos puedan llamar, ¿no? Somos de la empresa Focus Gold Consulting, mi número es el 9914-54028, ¿no? Nuestro Facebook también, tenemos FGC Seguridad Alimentaria, ¿no? Si nos pueden buscar. FGC Seguridad Alimentaria en Facebook. En el Facebook, exacto. Y invitarlos el próximo año también a que participen de la Feria Invita Perú, que vamos a estar nosotros ahí con la vigilancia sanitaria de los alimentos. Malena, nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Ha sido la bióloga Malena Muñoz, doctora especializada en inocuidad alimentaria, que nos ha acompañado esta tarde. Hacemos una pausa y volvemos con más en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Bien, continuando con el programa, continuando con Calidad al Día, vamos a hablar ahora de una empresa dedicada a facilitar la distribución de regalos corporativos a uno, referidos a gastronomía, aventura, estadía, bienestar. Es una empresa además con representación en Chile, en Argentina y en Uruguay, y con una proyección de crecimiento para el 2015 que es impresionante. Bueno, vamos a ver qué cosa hace Big Box más allá de lo que hemos señalado. José Guillermo Franco Batievsky, representante de Big Box en el Perú, nos acompaña esta tarde. Bienvenido, José Guillermo. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por estar con nosotros. Gracias, igualmente. ¿Qué hace Big Box? Bueno, nosotros brindamos soluciones corporativas a empresas, ¿no? Nos tratamos de diferenciar de regalos tradicionales y brindamos soluciones a ambas áreas, como las que son de las de marketing y las de recursos humanos, ¿no? Okay. El formato de soluciones es el formato de regalos de experiencias. Es un formato que surgió hace más de 15 años en Europa y bueno, este grupo de emprendedores argentinos lo copió, lo aplicó en Argentina en el 2009, dándole un toque bastante premium, ¿no? Okay. Un toque bastante con, digamos, experiencias de calidad superior, ¿no? Pongo un ejemplo. A ver, yo te regalo una box de experiencia gourmet, que es una box de la categoría de gastronomía. Okay. Y dentro de este regalo tienes la opción de escoger dentro de los mejores restaurantes del Perú, ¿no? Okay. O sea, nosotros trabajamos únicamente con prestadores de la mejor calidad dentro del país, dentro de estas 4 categorías. Y tú tienes la opción de escoger un menú de degustación en algún restaurante de la Corporación Acurio, o tienes una opción de una cena completa en el restaurante Fiesta, o en el restaurante Maido, por ejemplo, ¿no? Que todos han sido... Todos son nombres importantes. Todos son nombres importantes Así es. en el sector de la gastronomía, y han sido nominados los mejores restaurantes de Latinoamérica hace menos de un mes, ¿no? ¿Por qué me has regalado ese box? A ver, yo lo que quiero darte a ti como regalo es la posibilidad de escoger, ¿no? Okay. Ese es el punto más importante de Big Box. Nosotros le queremos dar la opción a empleados, clientes, etcétera, dentro de una empresa, hasta consumidores finales como usted también, a escoger el propio regalo, ¿no? O sea, la experiencia que tú más quieres vivir, ¿no? En vez de un regalo que ya está preestablecido, o digamos un vale o un voucher de consumo para un restaurante o un hotel o un spa en particular, ¿no? Una empresa que necesita hacer regalos y que piensa en regalos de calidad premium, ¿está pensando en regalos básicamente para las cabezas, para los gerentes, o puede aterrizar a toda la organización? En realidad es un regalo y un concepto de regalo que se puede aplicar horizontalmente. ¿No? En una empresa. Nosotros trabajamos muy pegados, como te decía anteriormente, a las áreas de marketing dentro de una empresa para programas de fidelización de clientes dentro de un banco, por ejemplo, o una AFP, o una aseguradora, o un laboratorio químico. También desarrollamos campañas de incentivos a las fuerzas de ventas,
o captación de nuevos clientes, ¿no? Como Ok. digamos welcome packs en el rubro automotriz o como te digo anteriormente en aseguradoras, en bancos, Correcto, etcétera, correcto. ¿no? ¿Hace cuánto que está en el Perú? Nosotros ingresamos al mercado en noviembre del 2013. Ya. O sea, estamos a punto de cumplir un año en el mercado. ¿Cómo les ha portado el mercado con ustedes? ¿O ustedes cómo se han portado en el mercado? Bueno, nosotros siempre nos portamos bastante bien con el mercado, ¿no? Especialmente con el sector corporativo y retail. Pero hemos tenido una aceptación muy positiva, especialmente porque es un producto súper innovador. Es algo que no había habido antes en el sector corporativo, este formato nuevo de experiencias y de regalos de super premium, ¿no? Ok. ¿Por qué tu proyección de ventas o de crecimiento, mejor dicho, al 2015 bordea el 100%? Mira, te digo la verdad, hemos tenido, como te digo, una aceptación tan positiva, especialmente ahora con la campaña de fin de año para empresas, que hemos visto una oportunidad bastante significativa en empresas que están confiando en opciones tan innovadoras y digamos, nuevas en el mercado, ¿no? Entonces hemos visto esta proyección y tanto como en Perú como a nivel regional, como te decía antes, nosotros operamos en Argentina, Uruguay, Chile y bueno, próximamente en otro mercado latinoamericano, ¿no? Ahora, Big Box trabaja para su cliente de forma silenciosa, es decir, cuando recibo un regalo en mi oficina, sé que me lo manda tal empresa, pero sé que Big Boss ha estado en el medio del asunto o no llego a enterarme. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer es darle una solución integrada a las empresas. Ajá. Es decir, nosotros ya tenemos toda esta negociación previa con todos los establecimientos con los que trabajamos. Claro. Entonces, las áreas de marketing, un gerente de marketing, un gerente de recursos humanos, digamos que no se tiene que romper la cabeza tratando de ver qué es lo que le va a regalar al empleado. Claro. Nosotros, digamos que ya tenemos eso solucionado, ya está todo previamente coordinado. Y bueno, en ese sentido el empleado o el cliente recibe el regalo directamente de la empresa, ¿no? Y es algo que para nosotros es muy importante, ¿no? La experiencia que va a vivir la persona que recibe el regalo. Ahora, ¿dirías tú que en la industria y en el comercio en general no todas las empresas tienen las mismas políticas para premiar, por ejemplo, a sus trabajadores o a sus colaboradores, digamos? ¿Cuál es el rubro del comercio, de la industria? En fin, abro la baraja en el que tú digas que hay una preocupación mayor por regalar, por hacer sentir bien a los trabajadores. Bueno, en realidad vivimos en una época que hay mucha competencia, como ya sabrás, ¿no? Cada vez más los empleados van cambiando de empresa más. Sí, hay una rotación muy fuerte. Una rotación bastante fuerte, exactamente. Entonces, hemos visto este interés por regalar experiencias a todo nivel, ¿no? Y en muchos rubros, pero específicamente en rubros de banca, en rubros en minería también bastante. Mira. Y bueno, en AFPs, en aseguradoras. En seguros, imagine que hay seguros. mucho de esto, ¿no? De los Sí. regalos que son imponentes a veces a partir de los márgenes de ventas de tal trabajador, qué sé yo. Por ejemplo. La verdad que sí, ha habido una reacción bastante positiva en muchos rubros y especialmente en el rubro de acuerdo. ¿Cuál es el regalo más loco que ha hecho Big Box, que ha ofrecido Big Box? Bueno, el regalo más loco es la Box Weekend, ¿no? Yo te doy ¿Qué es la Box Weekend? La Box Weekend es la posibilidad de quedarte un fin de semana ¿Ya? en uno de los mejores hoteles del Perú, ¿no? Eso es espectacular. Sí, o sea, puedes escoger dentro de todos los hoteles Libertador, como es el Luxury Collection de Paracas o el Westin, o los hoteles Belmont a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué todas estas empresas que has mencionado, que efectivamente son premium, son receptivas a Big Boxing? ¿Por qué deciden trabajar con ustedes, con Big Box? Bueno, las empresas son muy receptivas con nosotros porque saben que damos prioridad a la calidad, ¿no? Tanto como son las experiencias dentro de los establecimientos con los que trabajamos, tanto como es el servicio integral que le brindamos, ¿no? Ellos saben que cualquier empleado o cualquier cliente que va a recibir un regalo Big Box va a vivir una experiencia inolvidable y va a tener un positivismo, una sensación de alegría y de felicidad después de haberla vivido, ¿no? Ok. Ahora, déjame ser abogado del diablo.
esa sensación inolvidable de pronto la voy a vivir una sola vez gracias a Big Box y luego no la volveré a sentir. ¿No hay algo de frustración ahí también atravesado? Bueno, se podría hacer que lo podrías tomar como una frustración, pero también es algo que nunca te puedes olvidar, ¿no? Capaz un empleado o un cliente nunca tuvo la oportunidad de llegar a tener una experiencia en un restaurante como los que nosotros ofrecemos, y quizás en algún momento de repente no lo conocía, ¿no? Entonces nosotros le brindamos esta oportunidad de conocer los mejores restaurantes del Perú, las mejores propuestas gastronómicas o de hotel o de bienestar, etcétera, y capaz lo puede recomendar o lo puede llegar a vivir en algún otro momento, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los indicadores que maneja Big Box para decir que algo es de calidad? Bueno, nosotros tenemos un equipo de control de calidad y de producto bastante intensivo, ¿no? No solo desde las oficinas en Argentina, sino que las oficinas aquí en Lima, ¿no? Nosotros probamos todos los establecimientos con los que vamos a trabajar previamente, conocemos la historia de los hoteles, de los chefs, de los restaurantes, de los establecimientos, y tenemos un proceso de selección bastante, digamos, integral, ¿no? O sea, no solo vemos la calidad del producto, de la comida, sino que el servicio, la presentación, etcétera, ¿no? Yo acabo de estar personalmente en Cusco la semana pasada visitando a hoteles que están por incorporarse al mundo de Big Box y a un grupo bastante importante de restaurantes, ¿no? En Cusco, y es algo, un proceso bastante selectivo, ¿no? José Guillermo, y cuando pasen los años y las empresas y hayan buscado a Big Box 4 o 5 veces porque confían en ella, porque están seguras de la calidad de las cosas que ofrece, ¿qué va a pasar cuando lo premium se acabe? Es decir, en un medio como el peruano, de pronto, como el acceso a lo premium no es para las mayorías todavía, ojalá lo fuera algún día, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Big Box? Bueno, nosotros buscamos la calidad a todo nivel, ¿no? O sea, nosotros queremos brindarle soluciones y brindarle felicidad a todo tipo de persona, a todo tipo de sector. Obviamente, generalmente estas experiencias van hacia un segmento alto, ¿no? Así es, la BC1. así es, por eso te preguntaba. Pero siempre siempre habrá, ¿sí? Siempre existe esa necesidad, ¿no? Siempre va a haber esa necesidad de buscar algo premium, de buscar algo selectivo y de buscar una experiencia que nunca antes la has podido vivir, ¿no? Okay. Y entonces lo mejor de trabajar en Big Box es que hay que probar las experiencias. De todas maneras, Carlos. Eso es algo que en el trabajo es fascinante, ¿no? Sí. De acuerdo. José Guillermo, quisiera que nos permitieras dar la dirección web de Big Box, por favor, o el teléfono, algún contacto por si alguien quiere comunicarse con ustedes. Mira, nuestra página web es www.bigbox.com.p. P para el Perú, ¿ok? El número de contacto de las oficinas es el 422-4846. Perfecto. Y no solo realizamos ventas corporativas, sino que también realizamos ventas online para consumidores finales. Ajá, ¿no? O sea, qué interesante. Esto es un segmento que queremos crecer en el 2015 para que el producto sea disponible para un consumidor final, como si es que tú quieres hacer un regalo de cumpleaños, por ejemplo, o un regalo del Día del Padre o Día de la Madre, ¿no? ¿Y me puedo regalar a mí mismo? Por supuesto. De acuerdo. Sí. Gracias, José Guillermo. Gracias, Carlos. Interesantísima la propuesta. José Guillermo Franco Batievsky, representante de Big Box en el Perú, que ha estado con nosotros y nos ha contado, esta fantástica idea de negocio. Bien, nos vamos, el tiempo nos ganó. Quiero contarles que hay un seminario Continuidad del Negocio, Prevención y Supervivencia. Va el 16 de octubre en el Four Points by Sheraton, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hay también una diplomatura que ofrece el Instituto para la Calidad de Gestión, Mejora y Rediseño de Procesos. Va el 18 de octubre. Y hay una diplomatura de Sistemas Integrados de Gestión que inicia el 18 de octubre junto a una diplomatura de Gerencia de Proyectos y Calidad que inicia en el Cusco, atención, el 8 de noviembre. calidad.puc.edu.p, la dirección de la web del Instituto para la Calidad. Rolando ha estado en los equipos, Carlos Flores en la producción y en la dirección periodística y Carlos Cornejo en la conducción. Nos vamos, nos vemos el miércoles. Buenas tardes.
Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.